Bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bueno, aquí estoy utilizando mi perfil personal de Facebook, pero también esto va a estar retransmitido al canal Nick Apologética, que es el canal que estoy comenzando, personal, mío de mí, como dicen por ahí. Y pues tengo un invitado aquí al hermano Richbel Meléndez. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mónico. Buenas noches. Y bueno, un saludo a todos los que vayan a ver esta transmisión, ¿no? Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a aclarar algunas cosas necesarias, ¿no? Que todo católico necesita comprender. Claro, claro. Eh, el, bienvenido a mi canal. Creo que tú eres el primer invitado, si no Oh, me qué honor. equivoco. Sí, el primer invitado. Y pues el tema, los temas, esto va a estar de apologética, obviamente va a haber de varias cosas de apologética, aparte de algunos videos también que se va a estar hablando. Pero lo más interesante es que recientemente tuviste un debate con un hermano esperado, muy interesante sobre la transubstanciación, ¿es correcto? Sí, sí, de hecho fue un diálogo, ¿no? Sí, Me gusta llamarlo perdóname, sí. diálogo, porque bueno, un debate, digamos que se calientan las personas, en cambio un diálogo, pues uno puede tratarlo más en un ambiente de respeto, de amistad, ¿no? Porque yo considero a los hermanos protestantes amigos, ¿no? Claro, hermanos también, ¿no? Por nuestro bautismo, pero más allá de eso, quiero es tratar de comprender qué es lo que sabe él, qué es lo que piensa él, y así tratar de aclararle lo que, vamos a decir, malinterprete o no entienda de la doctrina católica. Por eso es que prefiero los diálogos y bueno, tuve ese diálogo con un hermano porque él mismo quiso pues tratar este tema y bueno, vi la oportunidad y pues lo aproveché, ¿no? Sí, no, está muy interesante, estuvo muy bueno, incluso yo me lo disfruté completo, ese diálogo. Eh, pero en sí te traje para um, hablar con respecto a ciertas cosas que se indicaron en ese diálogo, pero noté como que eh, no hubo el tiempo necesario para poder explicarlo bien. Incluso en el minuto 1:27, para aquellos que quieran, están interesados en ver el video, yo lo voy a colocar en mi descripción aquí abajo, el enlace del video. Y el nombre del canal donde se transmitió, ¿cuál es? Bueno, es el del hermano Nelson, no recuerdo el nombre del canal en sí. No me acuerdo yo Dios tampoco. en ti confío o algo así, ¿no? Dios, Déjame ver si lo ¿verdad? tengo No, por aquí. no Rapidito, a ver recuerdo si lo encuentro. el nombre. Oh, Dios es misericordia. Ah, ok, ese, sí. Dios es misericordia. Ahí fue transmitido un debate, digo, un diálogo muy interesante. Duró aproximadamente 2 horas. 2 horas y algo. Sí, Sí. dos Y horas y algo. faltó por decir mucho. Sí, no, tuvo, pero fue un diálogo muy interesante donde se hablaron muchos asuntos que se desconocía tanto por el área evangélica como por el área católica de varias cosas. Pero en sí lo más que me interesó, que es lo que quiero discutir, y por eso fue que te pedí que viniera a mi canal para eso mismo, es con respecto a el asunto que habló el hermano en la hora y 27 minutos con 50 segundos, donde, bueno, voy a decir y a colocar textualmente lo que dijo el hermano esperado. Dice que no se usa el término sustanciación en aquel tiempo como se está utilizando ahora, y por tal razón eh, es, no se puede estar, no es correcto decir que la transustanciación viene de los padres de la iglesia, porque esa terminología no se está utilizando, o sea, no se utiliza. Incluso apeló algunas veces a que esa terminología no está ni en la Biblia tampoco, y bueno, un montón de cosas. O sea, en resumen, yo lo que quiero que tú me expliques por qué razón algunos hermanos evangélicos utilizan ese argumento de que como no está la terminología o la palabra de la terminología que se utiliza en ese tiempo, pues obviamente no es nada bíblico, no tiene que ver con la Biblia, no tiene que ver con, lo, con la tradición apostólica ni todas esas cosas. Bueno, no sé si me di a entender a qué estoy tratando de llegar. No te escucho, hermano, estás apagado el micrófono.
Sí, perdón. Bueno, en realidad el tema trataba de la Eucaristía, específicamente la transustanciación, ¿no? Porque digamos que los evangélicos, los protestantes, pues aceptan, algunos, ¿no? Aceptan el término Eucaristía para hablar de lo que ellos llaman también Santa Cena, ¿no? Entonces, por la parte del término, pues no hay problema, ¿no? En este caso. Pero por la parte de la transustanciación, pues sí. Y esto digamos que es algo que es complicado hasta de entender para los católicos, ¿no? Por eso, bueno, te agradezco, Mónico, por la invitación, ¿no? Para hablar un poco más sobre esto, porque el término transustanciación, pues, muchas veces se malinterpreta, ¿no? Y esto ha pasado aún entre los mismos teólogos católicos. Vamos a comenzar por allí, ¿no? Hermano, antes que continúe, ¿tú tienes alguna bocina puesta o algo así? Porque se oye como un eco. No sé si. No, ¿No? solamente tengo el... Déjame ver si es el ventilador. A ver, ahora. ¿No? ¿Tú tienes un micrófono? Sí, micrófono. Ah, porque verifícate en el micrófono a ver si tienes algún botoncito que se llama eco para que se lo quite. Sí. Sí, quítaselo. Ahí está. Ahora se escucha mucho. ¿Se escucha mejor? Oh, sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno. Como te decía, Mónico, es bueno aclarar que entre los mismos católicos pues también ha habido problemas para entender el término. De hecho, hay teólogos que tratando de explicar lo que nosotros creemos, pues han cometido errores, ¿no? Entonces, pues no me sorprende que un católico no logre entender esto a cabalidad, ¿no? Y bueno, mucho menos un protestante. Por ejemplo, ¿no? En el pontificado del Papa Pablo VI, estamos hablando de 1960, 1970, se dio un error al querer explicar lo que era la transustanciación, o al querer explicar lo que pasaba, ¿no? En la Eucaristía cuando se consagra el pan y el vino. Y usaron el término transignificación. Eso creo que lo usaron unos teólogos de Holanda, si no me equivoco, unos obispos o algo así, no recuerdo muy bien ahora. Pero el Papa Pablo VI dijo, no, ya va, la palabra correcta es transustanciación. Y tuvieron que los teólogos católicos explicar qué significa la transustanciación. Porque si hablaban de transignificación, era que la Eucaristía significaba el cuerpo de Cristo. Pero no, nosotros creemos que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Es muy diferente la expresión, ¿no? Al explicar, porque eso es algo que también me gusta mucho, digamos, mencionar, ¿no? El usar buenas formas de expresión, ¿no? Las palabras que usa la iglesia. O sea, no usar cosas que nos parecen, no es mejor decirlo de esta manera, no, porque podemos caer en ese mismo error en el que cayeron estos teólogos. Y la iglesia les llamó la atención por eso. Entonces, para hacer como una introducción, pues es eso, ¿no? Hay católicos que no pueden explicar muy bien esto porque hasta los mismos teólogos católicos se han complicado. Pero si vamos a lo que es el término transustanciación, pues se compone de la palabra substancia, ¿verdad? Y trans es cambio o conversión. Entonces sería un cambio o conversión de la sustancia en sí, ¿no? ¿Y qué sustancia? Exactamente, ahí vamos, ¿no? Pero es para llevar como que el término, ¿no? Transustanciación, es conversión de la sustancia. Ahora, ¿cómo define la iglesia la palabra sustancia? Por eso me gustaría que compartas la diapositiva, ¿no? Vamos a pasar para acá. Porque, como bien tú decías, ¿no? Hay que aclarar los términos al hablar de la transustanciación. ¿Qué términos son necesarios aclarar? Bueno, lo que es sustancia, lo que son accidentes y lo que es conversión. Podemos decir que la sustancia se define lo que hace a una cosa ser tal cosa o sobre la cual se fundamentan los accidentes o cualidades. Literalmente indica lo que está debajo, substare, es decir, lo que no se ve. Los escolásticos, que digamos que de allí es donde se formula más que todo esa expresión latina, transustanciación, definían la sustancia como la esencia en cuanto es soporte de los accidentes. Es decir, es lo que sostiene a la forma, a las cualidades de lo que vemos. Por eso, cuando hablamos de que ocurre una transustanciación, es que la sustancia de lo que hacía que el pan fuera pan, deja de ser pan para ser ahora la sustancia de Cristo.
Esto es lo que sucede después de la consagración, ¿verdad? ¿Qué serían los accidentes? Los accidentes serían las propiedades no esenciales y que son perceptibles por los sentidos. Lo que llega a nuestros sentidos son los accidentes, es decir, cantidad, color, forma, peso, lugar, tiempo. Por eso es que cuando recibimos la Eucaristía, no estamos recibiendo o sintiendo al saborear un pedazo de carne, ¿no? Que eso es algo que nos critican mucho los hermanos separados. Quizás, pero cuando ustedes comen la hostia, ustedes sienten que es un pedazo de carne, hasta nos dicen caníbales, ¿no? Porque no entienden las diferencias de estos conceptos. Entonces, no, o sea, el pan y el vino siguen conservando los accidentes, es decir, las cualidades, el peso, digamos, lo que podemos ver, ¿no? Por eso si una persona se toma, digamos, 2 litros, 3 litros de vino consagrado, que para nosotros en sustancia es la sangre de Cristo, pues esa persona se embriaga, se emborracha, porque sigue conservando ese accidente, ¿no? Entonces, la conversión, bueno, la conversión creo que es lo más fácil de entender, ¿no? Es un cambio o mutación en el que se pasa de un término a otro, permaneciendo un sustrato común entre ambos términos. En este caso, se convierte la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo. Lo que era pan y era vino, ahora pasa a ser cuerpo y sangre de Cristo. Eso es la transustanciación, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede? Pues eso es un milagro, ¿no? Eso es un milagro que no se puede explicar con palabras, es igual como la Trinidad. O sea, no podemos explicar la Trinidad de una forma que cualquiera pueda entenderlo, ¿no? Tratamos de usar analogías, tratamos de usar, pero es algo, es un misterio, ¿no? O sea, el misterio es que escapa de nuestra comprensión, ¿no? Por eso es necesaria también la fe. Por eso es que el Papa Juan Pablo II recordó mucho la importancia de fe y razón. O sea, no ser fideísta, de creer todo por fe y no ser racionalista, creer todo por la razón. No, es fe y razón. O sea, esa es la equivalencia. O sea, hermano, entonces es necesario primero poner los términos, decirle qué significan los términos para que entonces se pueda entender qué es exactamente. O sea, el decir que, como dicen los hermanos evangélicos, decir que esa palabra, por ejemplo, como me ha sucedido a mí en el debate, que me dicen, pero esa palabra no existe en la Biblia, hablando, por ejemplo, del purgatorio, o cuando debato con los hermanos, con los unicitarios, ellos me dicen, no, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Sí, pero hay que definir entonces qué es Trinidad, para entonces pueda indicar. Yo escuché mucho que usted decía en ese video que no está la palabra, pero sí estaba la definición en cuanto a la sustancia. Exactamente. Y le reclamaba al hermano Esperado, le reclamaba indicando, pero fíjate que hay un cambio. O sea, está hablando de que hay un cambio, y si hay un cambio de lo que significa eso, de lo que es la esencia de eso, entonces hay una transustancia. Aunque no se use el término. Aunque no se use el término. Y tiene lógica, claro que sí. Pero es que es lo mismo, Mónico, disculpa que te interrumpa, es lo mismo que hacen ellos para explicarle la Trinidad unicitario. O sea, ellos dicen, sí, pero es que la enseñanza está en la escritura, aunque no está el término. Bueno, apliquen el mismo criterio con la transustanciación, con el purgatorio, con tantas doctrinas que los términos se fueron desarrollando a través de una mejor comprensión teológica, pero la enseñanza está fundamentada allí en la escritura. Okay. Es aplicar el mismo criterio. El problema es que no se quiere aplicar, ¿no? Para no querer reconocer lo que la iglesia enseña. Otro asuntito que también escuché en ese diálogo es con respecto a las definiciones según la filosofía sobre sustancia. Él apelaba a lo que era la definición platónica versus la definición aristotélica, y bueno, nosotros creo que utilizamos mayormente una definición aristotélica que utiliza Santo Tomás de Aquino. Incluso Santo Tomás, yo no me acuerdo, corríjame si estoy mal, pero creo que antes de Santo Tomás de Aquino hubo un padre de la iglesia que trató de utilizar ese término, pero en vez de decir transustanciación, le utilizó y dijo transmutación, algo así. ¿Es correcto? Sí, de hecho, no solamente ese término, usaron diversos términos. De hecho, aquí en una de las diapositivas puede... Claro que sí. Colocarlo. Oh, ahí está. Bueno, aquí están definiciones de la transustanciación también, ¿no? Sí. Pero aquí, bueno, aquí se ve un poco pequeño.
Por eso es que lo puse así, para ver si se podía ver grande, pero no. Sí. No, porque creo que subí la diapositiva que no era, pero igual, bueno, procedo a leerlo, ¿no? Espera un momento, ok. Sí, mira, podemos hablar de que la transustanciación tuvo un proceso, un desarrollo, ¿no? Como toda doctrina dentro del cristianismo. Bueno, en el cuadro, que bueno, no se ve, mencioné varios textos de padres de la iglesia, escritores eclesiásticos, y la forma en cómo se refieren a este cambio que sucede en el pan y el vino después de la oración, ¿no? Después de la epiclesis, ¿no? Que nosotros le llamamos en la liturgia. Por lo menos San Justino Mártir nos habla que el pan se convierte en Eucaristía después de la oración eucarística, ¿verdad? Esto ya es en el siglo II, ya se habla de una conversión. Orígenes de Alejandría, al igual que Justino, nos dice que el pan se convierte por la oración en un cuerpo sagrado. O sea, ahí también vemos ese término de conversión, ¿no? Ya en el siglo IV encontramos el término transmutación por parte de San Cirilo de Jerusalén, ¿no? Él usa este término para hablar de ese cambio. Mientras que San Gregorio de Niza habla de transelementación. O sea, los padres de la iglesia, los cristianos, usaban los términos de acuerdo al desarrollo teológico en el que estaban en ese momento, ¿no? Es lo mismo con lo que sucede con la Trinidad, ¿no? Con las palabras naturaleza, con las palabras persona, ¿no? Para hablar de la distinción entre las tres personas de la Trinidad, la palabra esencia, ¿verdad? O sea, la iglesia fue desarrollando ese lenguaje teológico poco a poco al tener, digamos, al pasar de los siglos, pues una mejor comprensión de esto. Entonces, así podemos ver distintos términos. San Cirilo de Alejandría, en el siglo V, habla de transformación. Y el primero, que digamos, esto fue algo que en el diálogo que sostuve con el hermano protestante, él se agarró mucho de esto, ¿no? Porque le hice mención de que el término transustanciación, ¿no? En su terminología griega, metouiosis, lo usó ya San Leoncio de Jerusalén en el siglo VI. Es decir, no se inventa a partir de los escolásticos, ¿verdad? Del siglo X, del siglo XI, XII, no. Ya antes el término se estaba comenzando a usar, ¿verdad? Porque era una forma de tratar de explicar cómo sucede un cambio de sustancia, ¿verdad? ¿Cómo es ese cambio? O sea, por lo menos algunos hablaban del cambio que permanece en los accidentes, ¿no? Algunos hablaban, perdón, del cambio que los accidentes también cambian, como la transformación del agua en vino, ¿no? Ahí vemos que cambió, ¿verdad? Que fue el milagro de Jesús en las bodas de Caná. Entonces, claro, San Leoncio de Jerusalén usa el término transustanciación, pero en este contexto, pues la palabra sustancia tenía otro, digamos que otro uso, ¿no? Porque es igual como con muchas palabras. De hecho, en el diálogo le explicaba al hermano que podemos usar como ejemplo la palabra mártir, ¿no? La palabra mártir en el Nuevo Testamento se refería a los testigos, ¿no? Si buscamos el texto griego, hablaba de los testigos. Pero ahora, ¿cómo entendemos la palabra mártir? Como aquel cristiano que muere dando su fe en Cristo. Entonces, las palabras desarrollan, evolucionan y llegan a tener significados distintos a través de la historia. Pues lo mismo sucedió con esta palabra. Eso pasó también con la Trinidad. Yo creo que hubo un padre de la iglesia que utiliza la palabra trinitas, si no me acuerdo, algo así. Exacto, exacto. Sí. Ajá, formas de explicarlo. Claro, porque es como sucede hasta en la vida diaria, ¿no? Uno trata de explicar las cosas de acuerdo al conocimiento como lo va adquiriendo, ¿verdad? O sea, por lo menos tú le preguntas a un niño de primera comunión que te explique la Trinidad y bueno, te va a apelar quizás a la analogía del agua H2O, ¿verdad? O del sólido, líquido, gaseoso, el trébol. Sin embargo, tú le preguntas a un teólogo y no te va a usar esas analogías, porque ya tiene un conocimiento más desarrollado, ya comprende otros términos, ¿verdad? Entonces, claro, eso sucede hasta con cualquier persona. Y obviamente en el desarrollo de la doctrina dentro del cristianismo, pues esto no deja de ser así. Bueno, San Juan Damasceno usa también el término transmutación en el siglo VII. Y ya el término transustanciación, en el sentido como lo entendemos ahora, pues aparece mencionado por primera vez por Rolando de Bandinelli, que fue el futuro Papa Alejandro III.
Ya esto en el siglo XII, en la parte de los escolásticos, ¿no? Que digamos que Santo Tomás de Aquino, que de hecho hay un error que muchos dicen que Santo Tomás de Aquino inventó el término. No, Santo Tomás de Aquino lo usó extensamente para explicar lo que era el cambio, ¿no?, de sustancia del cuerpo, del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero él no inventó el término, tampoco inventó la transustanciación como se le acusa. Tampoco es que se basó solamente en la filosofía aristotélica, que esa es otra cosa que también dicen mucho, ¿no? O sea, ya lo vemos en San Leoncio, que él ya está usando el término, ¿no? Pero obviamente fue un desarrollo posterior hasta que la iglesia dijo, sí, este es el término más adecuado para explicar esto, ¿no? Incluso esa misma forma creo que Pablo lo utiliza, porque Pablo creo que tiene filosofía platónica, si no me acuerdo, ¿no? Sí, es que la iglesia no rechaza, al contrario de lo que muchos piensan, filosofías paganas o no. O sea, la iglesia toma lo bueno de lo que hay fuera de ella también, ¿no?, para explicar las cosas. De hecho, San Justino Mártir se lo recuerda a Trifón, ¿no? Porque San Justino Mártir primero fue un filósofo, vamos a decir, pagano, y cuando se convierte al cristianismo, pues él empieza a explicar las cosas desde la filosofía. Y lo mismo hace San Clemente, hicieron varios padres de la iglesia. Que por eso hay, bueno, hay hermanos protestantes, ¿no?, que rechazan esto, rechazan el uso de la filosofía para explicar la doctrina, pero es que los cristianos lo tuvieron que hacer, y como bien dice, el mismo San Pablo hizo uso de ello. Sí, pero no lo usó exactamente platónica, o sea, eso también es que hay que... Claro. Lo que pasa es que, Mónico, lo que pasa es que muchas veces se tiende a satanizar todo lo que es pagano, vamos a decir pagano, porque entienden como que paganos pecadores. No, o sea, pagano es fuera de la religión judía. Una persona pagana es fuera de la religión judía. Eso casi siempre vino después del puritanismo, casi siempre para acá. O sea, eso no, antes no se practicaba mucho eso. Exacto. Y se acusaba así tanto. Pero es muy interesante porque ese el hermano esperado que estaba haciendo el diálogo contigo utilizó unos argumentos que son los mismos argumentos que lo vi tanto en los sabelianismos o los que son los unicitaristas o los solo Jesús, bueno, no sé cómo lo pueden entender los hermanos que están viendo el video. Son los mismos argumentos, o sea, no, pero es que esa palabra no está no, pero es que no se utiliza así porque se utiliza de esta forma. Y es muy interesante que tú trataste de explicarle cómo a partir de un entendimiento y cómo se iba creciendo ese entendimiento con respecto a la terminología, a la definición misma, que es lo que se está tratando de hacer, en el cual hoy en día pues tenemos una comprensión un poco más y quizás, bueno, no sé, pero quizás más adelante haya una comprensión un poco más compleja de lo que es eso. Bueno, no sé si estoy de acuerdo, si estoy mal o no estoy mal. Pero claro. yo quiero hacer de un hecho ejercicio. Hubo una... Ajá. Sí, dígate. Sí. No, quería mencionarte que de hecho hubo una controversia hace unos años porque un documento o el Papa evitó usar el término transustanciación para hablar de la presencia real de Cristo, y muchos católicos se escandalizaron. Y me uno a eso, ¿no? Porque yo fui uno de esos que se escandalizó, que no, que porque el Papa omitió. Pero es que la palabra transustanciación es solamente un término para tratar de explicarlo, pero no es un término dogmático en sí, ¿no? Se usa para explicar el dogma, pero no es un término dogmático en sí, no, claro. Muchos pueden decir, pero estás diciendo lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Hay términos que se usan para explicar una doctrina, pero que no son términos dogmáticos. A un mejor desarrollo, como bien dices, Mónico, puede usarse otro término, pero ya eso pues sería especular, y bueno, por ahora tenemos el término transustanciación y es que la iglesia no... Y hasta ahora es bueno, la más exacta que se ha podido hacer uso para comprensión de esto. Incluso llevan muchos siglos utilizando lo que es la Santa Trinidad y no se ha cambiado por eso mismo. O sea, no ha habido otro término que se pueda utilizar para poder comprender eso de las personas en la divinidad. Incluso hay que definir lo que es persona, porque mucha gente se cree algo distinto de lo que es persona o otro. Y creo que en este caso también pasó lo mismo con lo de la sustancia. Mientras el hermano utilizaba el término platónico y un término muy literal aristotélico también, diciendo pues que tiene que utilizar, si hay un cambio de sustancia, obligatoriamente tiene que haber un cambio de
Yo digo Una espesa, conversión. sí, una conversión completa en cuanto a Sí, las también me acciones. gustaría mencionar algo que, bueno, publiqué hace tiempo y casualidad lo leí ahorita porque me apareció en mi muro. Es citando al pastor Will Graham, que de hecho está teniendo un debate o ya estuvo un debate Ahora con el mismo, sí. hermano José Plasencia. Y mira lo que él dice. Esto es defendiendo la sola escritura, ¿no? Defendiendo el hecho de que el término o la expresión sola escritura no aparece en la Biblia. Mira lo que él dice. Semánticamente hablando, es verdad que sola escritura no aparece en la Biblia. Claro, sola escritura es una expresión latina. No esperamos encontrar una expresión latina en un Nuevo Testamento redactado en griego. Pero hay muchas doctrinas que todos creemos siendo protestantes, católicos, ortodoxos, que aunque semánticamente hablando no están presentes en la Biblia, conceptualmente sí. Por ejemplo, yo sé que los católicos creen en la Trinidad, creen en la doble naturaleza de Jesucristo, creen en su concepción virginal, o sea, creemos en el credo niceno. Entonces, algo puede estar en la Biblia conceptualmente hablando sin que esté semánticamente hablando. Así que yo creo en la Trinidad, yo creo en la encarnación. La encarnación no es un concepto bíblico, unión hipostática tampoco es un concepto bíblico. Cito aquí la Confesión de Westminster. Lo bíblico es aquello que está expresamente expuesto en la Escritura o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Imagínate. Si él aplicara lo mismo para la transustanciación, pues, ¿qué problema tendría para entenderlo? Así es, así es. Aunque, bueno, obviamente esto es aparte, pero en sí ellos no se han definido todavía en qué significa sola escritura, pero lo que se está tratando de indicar es que, como dice el título de este diálogo, que es importante definir los términos para poder tener una comprensión correcta de lo que se está hablando, porque si no hay unas definiciones, pues no se puede hacer. Y por esa razón yo creo que muchos hermanos que están haciendo debate preguntan de qué denominación es, porque es que también depende de dónde es tu denominación, es que va a variar esas definiciones. O sea, la sola escritura, yo por lo menos he leído la confesión de Westminster, y la confesión de Westminster, la sola escritura es muy distinta a otras confesiones. Sí. O sea y hay que estar preguntando, bueno, ¿cuál tu definición de sola escritura para entonces poder hacer? Estoy poniendo un ejemplo de la sola escritura, no es que el tema sea de eso, pero bueno, sí. Un ejemplo. No, sirve para explicarnos, para ilustrar mejor Sí. el tema. Otra cosita más que yo quisiera hacerle un ejercicio porque he leído varios padres de la iglesia y me gustaría saber en dónde es que se utiliza eso de que incita haciendo una referencia a la transustanciación. No sé si estás dispuesto a hacer ese ejercicio, por lo menos con dos padres de la iglesia que podamos hacer. Yo tengo aquí a San Ignacio de Antioquía. ¿Has leído a San Ignacio de Antioquía, verdad? Sí, claro. San Ignacio de Antioquía, haciendo referencia con los docetistas, en la carta a los Elmineos, creo que se llama, dice así: de la Eucaristía y de la oración se apartan los docetas, porque no confiesa que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nosotros nuestros pecados, la que por bondad resucitó del Padre. Por tanto, los que contradicen el don de Dios litigando se van muriendo. Mejor les fuera amar para que también resuciten. ¿Cómo podríamos entonces explicarle a un hermano que aquí se está hablando de la transustanciación en este caso? ¿Cómo podríamos hacerlo? Claro, hay que tener algo presente, Mónica. Es decir, no todos los padres se van a expresar de la misma manera, hablando de los padres de la iglesia, ¿no? Es decir, no esperemos encontrar toda doctrina explícitamente en cada padre de la iglesia. Puede que alguno no hable de ello textualmente, pero sí lo enseñaría, ¿no? En el caso por lo menos San Ignacio de Antioquía, él habla de la Eucaristía. No te especifica, obviamente, una transustanciación, porque, bueno, no habría la necesidad tampoco, porque en realidad la esencia es hablar de la Eucaristía como el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? O la Santa Cena, o hace referencia a la Última Cena, como quieran verlo, ¿no? Entonces, al hablar de la Eucaristía, pues es la acción de gracias, ¿no? Porque esa es Eucaristía, como bien sabe. Entonces, yo por lo menos cuando dialogo, no cito a San Ignacio de Antioquía. Yo trato de citar a los padres que fueron un poco más explícitos, ¿no? O que hablaron un poco más directamente de ello. ¿Por qué te digo esto?
Porque, bueno, esto es algo que debemos conocer como apologetas, tú como apologeta también, ¿no? Es que no solamente debemos conocer la parte de nosotros, es decir, la parte católica, sino conocer también la parte de ellos. Es decir, qué dicen ellos, qué piensan ellos, ¿no? Esto ya sea para un debate, para un diálogo, bueno, en un diálogo te das la oportunidad para escucharlo, pero también tú puedes leer o escuchar, por lo menos para el diálogo que sostuve con el hermano, yo tuve que ver 4 videos de él hablando sobre el tema. ¿Entiendes? Para conocer cuál es su pensamiento y digamos que estar preparado para responderle de acuerdo a lo que él sí dice y no a lo que no dice. Entonces, en el caso de Ignacio de Antioquía, pues, hay unas explicaciones que dan los hermanos protestantes, que es que la palabra Eucaristía, no, perdón, la palabra carne, no la usa solamente Ignacio de Antioquía con referencia a la Eucaristía. Es decir, la usa también para hablar de otras cosas. Entonces, cuando el protestante te dice esto, pues, ¿tú cómo puedes explicar entonces que en un punto está hablando de la Eucaristía como la transustanciación, si no la menciona explícitamente, y en otro punto está hablando de la Eucaristía, de la carne de Cristo o de la Eucaristía en otro sentido? Está usando la misma frase, pero en otro contexto, ¿verdad? Entonces, es un poco más complicado explicárselo. Claro, a un católico tú se lo puedes explicar, ¿verdad? Porque para nosotros, como dice la Dei Verbum, el mismo respeto, la misma, digamos, reverencia que le tenemos a la Eucaristía, se lo tenemos a la palabra de Dios. Lo dice Dei Verbum 11, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido lo habla San Ignacio de Antioquía, pero tú le vas a explicar esto a un hermano que no es católico, que no conoce Dei Verbum, que no está familiarizado con esto, pues no te lo va a entender de hecho. Entonces, si tú quieres que la persona entienda, pues trata de hablarle de forma clara, como nos dice el Papa Juan Pablo II. O sea, hay que hablar con claridad, hay que explicarle con claridad, ya que se ha cometido el error también de que, bueno, hay que ir solamente a la Biblia, ¿no? Que muchos hermanos católicos se quedan en eso. No, hay que ir a la Biblia porque ellos... No, o sea, nosotros los cristianos católicos tenemos Biblia, magisterio y tradición. Y esto lo aprendí yo al leer el debate que sostuvo Johann Eck con Martín Lutero en Leipzig en 1519. Oh, sí, yo lo leí. Ese fue el debate que frustró más a Lutero. Sí, sí, porque después de ese debate, pues Lutero empezó a hablar pestes de Juan Eck. ¿Y qué dijo Juan Eck en ese debate? Que él se iba a fundamentar en la Sagrada Escritura, la autoridad de la Iglesia y la tradición. O sea, el trípode, como le decimos nosotros los católicos. Entonces, ¿yo por qué me voy a limitar a hablar solamente con la Escritura? ¿No? O sea, yo te puedo explicar, si tú eres cristiano, tú deberías conocer el cristianismo de los 1000 años. Yo por lo menos lo limito a 1000 años, no lo limito al siglo I, siglo II, siglo III, ¿verdad? Yo lo limito a 1000 años. ¿Por qué 1000 años? Porque digamos que el primer cisma grande ya se da después del siglo X, XI, ¿no? El cisma de Oriente con los hermanos ortodoxos. O sea, bueno, durante 1000 años fuimos los mismos, o sea, fuimos una sola iglesia católica, fuimos el cristianismo de Oriente y Occidente sujetos al obispo de Roma. O sea, que esto se lo señalo yo también a los hermanos ortodoxos, ¿no? Que les gusta mucho decir que no, que antes no era así. Entonces, bueno, vamos a ver qué creían los cristianos en ese tiempo. Ni siquiera te llegó al siglo XVI, no, vamos a ver los primeros 1000 años. Entonces, me resulta siempre curioso que cuando le demuestro una doctrina católica, que por lo menos me dicen, eso fue inventado en el siglo VIII, y yo le demuestro que ya en el siglo V se creía o se enseñaba, no, pero es que en el siglo III no lo enseñaban, eso fue después de Constantino. Le demuestro que en el siglo II se enseña y vuelve a limitarse al siglo I. Le demuestro que en el siglo I también está, porque pueden haber doctrinas que estén explícitas en el siglo I. Entonces me dice, no, pero en la Biblia. Entonces, nunca van a estar conformes. ¿A qué voy con esto? Que no me voy a limitar al siglo I, siglo II, si en el siglo III ya me explican la doctrina de forma clara, y bueno, uso ese testimonio, ¿verdad? Porque es un cristiano, y trato de hablarle de la sucesión apostólica. Bueno, mira, este fue discípulo del apóstol San Juan, que a la vez tuvo este discípulo, y a la vez tuvo este, y bueno, llegamos hasta aquí. Forma parte de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? La iglesia antigua, o sea, que tú vas actualmente a tal sitio y vas a encontrar sucesores de esa iglesia,
sea, como yo pertenezco a la iglesia de Roma, claro, no soy romano, pero pertenezco a la iglesia que está en comunión con el obispo de Roma. Así lo voy llevando, ¿no? Poco a poco. Por eso, si te fijas, en el diálogo que yo sostuve con el hermano, no menciona a San Ignacio de Antioquía. ¿Por qué? Porque San Ignacio de Antioquía no habla explícitamente de lo que necesitamos ver. En cambio, San Justino Mártir sí lo hace. ¿Ves? Orígenes también lo hace. Hablan de una conversión, porque están hablando justamente de ese momento, ¿no? De que después de la oración, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Esto es doctrina cristiana básica, ¿no? Que cualquiera que estudia el cristianismo de los primeros siglos, y vamos a hablarte de los primeros 4 siglos, ya lo encuentra. Por cierto, tengo aquí a San Justino Mártir en la apología. Yo, por ejemplo, quiero decir algo aparte, yo por lo menos con Ignacio de Antioquía utilizo ese texto de los 2Z porque él hace bien, él indica bien claramente que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él no está indicando de que los rechazan a los 2Z porque los 2Z rechazan a que Cristo vino en carne. No, está diciendo que la misma, que ellos rechazan de que la Eucaristía es la carne. O sea, dando a entender de que es el mismo de eso. Pero yo lo utilizo en algunos, en otros no lo utilizo. Todo depende de, como usted dice, de quién esté debatiendo. Pero tengo aquí a San Justino, que creo que es la primera apología, en el libro de la primera apología de San Justino, ¿verdad? En el número 66 dice así: este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de cual a ningún otro es lícito participar, sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado con el bautismo para perdón de pecados y para regeneración. Bueno, ya sería otro tema sobre esto, porque hay algunos que no creen en esto, pero bueno. Y que vive como Cristo enseñó, porque estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria, sino que así como el Verbo de Dios, habiéndose encarnado Jesucristo nuestro Salvador, tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración procedente de él, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo a nuestra transformación, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Es muy interesante lo que él está indicando, porque él está indicando de que hay una transformación misma, incluso habla de una transformación, hace una analogía con nuestra transformación, con la transformación del pan, el vino. O sea, yo sé que muchos hermanos evangélicos no creen en esta transformación directa, ellos creen que es un asunto legal, pero bueno, nosotros creemos que hay una transformación interna completamente cambiada, que nos cambia, nos regenera totalmente, nos hace una criatura. Ellos le llaman santificación. Sí, no, bueno, sí, pero hay algunos que lo niegan también. Pero bueno, ese es otro punto. El asunto es que... Es que dependiendo del tema que estés hablando, ellos van a cambiar el pensamiento. Sí, es correcto. Si aquí tú le hablas de santificación, ellos... Bueno, sí, pero si los hablas en el contexto de la justificación, no, que son... Sí. Siempre es así. Ya yo estoy entendiendo esos puntos, así que de verdad que ya sé a qué es lo que te estás refiriendo. Pero nosotros creemos que en sí, cuando hay una regeneración, nosotros creemos que hay una transformación, dejamos de ser una criatura vieja y vamos a ser una criatura verdaderamente nueva, todo totalmente nuevo, un cielo nuevo, como dicen, una tierra nueva, totalmente nuevo. Y aquí el mismo hermano San Justino pues nos dice claramente que hay una transformación no solamente también del hombre por tomar ese pan y vino eucaristizado, que utiliza la palabra eucaristizado. Me imagino que está hablando de la acción misma exactamente, de la iglesia, y lo que estaba diciendo usted en el video, que hay también una transformación en ese pan y vino, que ya no es un pan ordinario ni es un vino ordinario, es extraordinario, es supernatural, es algo totalmente distinto. Y el hermano Richard pues está indicando bien claramente que utiliza esos términos que estamos hablando, este es el segundo siglo, ¿no? Aproximadamente. Siglo II, sí, siglo II. De hecho, esa lámina la tengo allí también, del texto que está aquí la tengo, sí.
Aquí la tengo. Sí, Mismo. y si te fijas, es más explícito. Como bien lo leíste, es más explícito que San Ignacio, ¿no? Porque San Ignacio no le preocupaba tanto explicar esto, sino más bien hablar que Cristo, o sea, no solamente aparentó ser un cuerpo, sino que era un cuerpo también, ¿verdad? Que esa es la parte de que negaban los docetas. En cambio, Justino, pues como está haciendo una apología ante un pagano, pues le aclara lo que cree y lo que sucede dentro de la creencia del cristianismo, ¿no? Con respecto a lo que es la Eucaristía. Y de hecho usa el término transmutación, ¿no? Podemos decirlo también. Claro, para esto habría que indagar en el texto griego original, perdón, texto latino, ¿verdad? Sí, y el término transmutación de antes no es el mismo que se está utilizando hoy en día, porque hoy exacto. No estamos hablando, señores, déjame hablarle a los hermanitos que no entienden. No estamos hablando de los X-Men, de las mutaciones no estamos hablando de eso, ¿ok? Que quede bien claro. Y lo digo mayormente porque yo sé que hoy en día lo que es la mutación, especialmente la ciencia, lo entendemos de una forma muy distinta a lo que es la filosofía. Son dos cosas muy distintas con eso. Y incluso nosotros en la ciencia se cree que desde que tú naces hay una mutación, o sea, tú sigues mutando y sigues mutando y sigues mutando y sigues mutando. Incluso el cáncer es una mutación de las células. Y hacer el término transmutación ahí, que creo que lo utilizan en el mismo griego también, así, transmutación, ¿no? Sí, es uno de los términos que se usan también. Es un término completamente, pero el asunto, lo que en sí quiero que entiendan los hermanos es que primero hay un desarrollo de las definiciones y se va desarrollando esas definiciones a partir de lo que es el cambio del entendimiento, o sea, lo que se va comprendiendo cada vez más el idioma, el conocimiento, la filosofía, la ciencia, tú sabes, ciencia filosófica, la ciencia religiosa y todo, lo que se va creciendo, se va obviamente haciendo unas definiciones completas. Y a partir de las definiciones, entonces se pone una terminología. Y esa terminología va, que es lo que nosotros tenemos ahora mismo, se llama transubstanciación o ¿eso cómo se dice? ¿Transubstanciación o transubstanciación? Transubstanciación. Porque yo lo he buscado y aparecen muchos hermanos que lo utilizan como transubstanciación. O sea, y aparentemente está correcto también utilizarlo, pero bueno, yo sí lo utilizo como transubstanciación, o sea, que está por debajo, lo que está por debajo de lo que está abajo. Bueno, en la hora 2 y 5 del video también utilizó los mismos argumentos. Y aquí fue como que fuiste un poquito más enérgico. Trataste de explicar un poquito más, pero él como que no lo quería entender y apeló otra vez a que en la filosofía platónica se entendía de que de lo que la sustancia, que si hay un cambio de sustancia, tiene que por obligación haber un cambio de accidente. Y tú dijiste algo muy interesante, que ahora mismo se puede utilizar tanto la palabra accidente como la palabra ¿cuál era acciones. Creo que fue la palabra que usted usaste. ¿De dónde viene esa terminología de acción? Bueno, realmente como te mencioné, dependiendo a quién se le esté explicando, ¿no? Se usan diferentes términos. De hecho, si no mal recuerdo, creo que el Concilio de Trento no usa la palabra accidentes, si no me equivoco. Ahora no recuerdo bien. No lo utiliza. Pero realmente la palabra accidentes era más de esa parte filosófica, ¿no? Que usa. No recuerdo si era acciones, creo que era otro término. Ahora no recuerdo. Estoy tratando de pensar, pero no. Bueno, creo que eran elementos. Ese es otro también que se utiliza.
los Sí, elementos. Incluso, porque, incluso cuando se hacen las oraciones de la epiglesia, hay algunas oraciones que dicen, estos elementos que te ofrecemos, lo utilizan. no, perdón, las especies, Especies también. las especies. Sí. Sí, por eso hablamos de las especies eucarísticas, ¿no? Ujú. O sea, que sería lo mismo que equivale a decir los accidentes, que es lo que queda, ¿no? Después de la consagración. Sí, por eso acciones no me sonaba. Por eso, no, las especies Especies, que es eucarísticas, correcto. sí. Sí, correcto. Tienes razón. Esa es De la hecho, palabra correcta. en la liturgia, pues se usa esa terminología. Ujú, O sea, ya ujú. la palabra accidente, pues es más teológica, vamos a decirlo así. Cuando lees un libro de teología al respecto, pues te usa el término accidente porque junto a substancia fueron los que se usaron por parte Yo creo que el de los hermano, escolares. déjeme, permíteme rapidito, espérate. Yo no estoy seguro. Creo que el hermano Scott Hahn lo utiliza en este libro, esa palabra, si no mal me acuerdo. Utiliza la cena del cordero. Es un tremendo libro. Yo creo que utiliza ese término, lo utiliza aquí, pero no me Sí, acuerdo. seguramente. Sí, pero recordemos que Scott Hahn es un teólogo y tremendo teólogo, que es muy buen libro. Se lo Doctor. recomiendo. Este libro es muy bueno para que puedan comenzar los de la Eucaristía. Es tremendo libro, de verdad. Yo lo he leído ya 2 veces y créanme Sí. que es muy bueno. Pero hablando sobre eso, Aunque, Mónico, si me lo permites, sí, hay un libro que, para el que quiera profundizar de eso te iba verdad a preguntar. bastante, Eso te iba a preguntar. ¿Qué este libro tú nos libro. recomiendas? Este libro. The Digamos Secret que es lo History más of actualizado. Es lo más Para los que no actualizado sepan, sobre el para los que no tema de la sepan en inglés, transubstanciación. dice ¿qué? Las historias secretas de la transubstanciación por Pauline Back. ¿El reverendo quién? Padre Christian Kate y William Albrecht. Ok, son dos autores que están. Christian Kate. O Okay. Capes, como se diga. Solamente está en inglés, ¿no? No está en español. Sí, lamentablemente por ahora, bueno, es que es reciente, ¿no? El año pasado fue que fue publicado. Sí. He tenido, agraciadamente, por bendición de Dios, cuando están transmitiendo en Catholic Answer por YouTube, han tomado en cuenta las peticiones que yo hago de los libros que ellos tiran, lo que el hermano Scott Hahn, el hermano Trent y otros más tienen, de ponerlo en español y alegadamente están en ese transmite. Vamos a ver, porque en sí, o sea, necesitamos. Por lo menos tú y yo no tenemos ese problema. Sabemos un poco inglés y lo podemos defender. Pero hay muchos hermanos que no saben nada de inglés y necesitan Sí, aprender un aunque poco sabes más. que hay otro libro que recientemente fue traducido, gracias a Dios, por la editorial Real. Este es un libro del doctor Bram Peter, uno de los también, digamos, mejores teólogos católicos actualmente de habla inglesa en Estados Unidos. Él escribió un libro llamado Jesús y las raíces judías de la Eucaristía, ¿no? En inglés, pero ya recientemente se tradujo al español, lo publicó la editorial Real y pues es Mira. una joya. Al igual que María y las raíces judías, o sí, algo así, se llama el libro, que también es de Mariología, vamos a decirlo así. Muy bueno también para el que quiera profundizar en cuanto a la Virgen María desde la parte judía, ¿no? Las raíces judías. Igualmente, en este libro de Jesús y las raíces judías de la Eucaristía, se profundiza de la parte judía de la Eucaristía, que de hecho el hermano Fran Morera tiene un buen estudio al respecto. Yo voy a hacer una promoción aquí. Yo sé que esto quizá a lo mejor no tenga problema con esto, pero bueno. Para los hermanos que no sepan inglés, hay una aplicación. Obviamente tienen que comprarlo. Esa es la cuestión. Que es de Google mismo.
No, Google tiene una que es completamente gratuito, que toma una captura de la página que tienes del libro y él te hace una traducción. Obviamente la traducción que hace en Google no es muy exacta, pero puede utilizarse, se puede utilizar. Ahora, Amazon está también vendiendo lo que se llama la Kindle, y la Kindle te da es como un libro que, por cierto, yo lo estoy utilizando mucho porque hasta que tengo muchos libros ya guardados, después del huracán María se me dañaron unos cuantos y los tuve que guardar en una caja. Pues se me dañó, yo tenía aquí toda esta pared, la tenía llena de libros y por el agua pues se me dañó parte de lo que es el librero y tuve que guardar lo otro. Y me dediqué ahora de conseguir lo que son los libros electrónicos, vamos a decirlo así. Y agraciadamente, cuando tú compras el Kindle, te dan a ti para tú descargar la aplicación en los dispositivos que tú quieras. Y yo le tengo aquí en mi computadora el dispositivo. Si tú me permites, voy a Claro. presentarlo un momentito. Es para que los hermanos, pues, obviamente, los que tengan la economía para hacerlo, ¿ves? Lo pueden hacer. Es muy interesante porque él te permite, ¿ves? Como se ve, te permite tener los libros. Y si ustedes ven, son Ojo. libros en inglés aquí. Pero lo más interesante es que tú lo puedes pastear y aquí te da para hacer diccionario y para traducir también. O sea, tú puedes traducirlo, puedes puedes hacer muchas cosas y es una herramienta bastante útil para aquellos que quieren, pues obviamente tener un libro y tienen los libros ahí y todo. Pero para el que no tenga el sistema económico puede descargar la aplicación que está en el store, en la tienda de su celular, lo pueden descargar y puede utilizar la cámara del mismo celular, la cámara por aquí, escanea el libro y te lo traduce. Él mismo te lo va a traducir y créanme que es un éxito para aquellos que están comenzando en eso de leer libros en inglés. Así que no hay excusa para tú leer algún libro. Puede ser en inglés, puede ser en cualquier otro idioma, puedes utilizando ese tipo de aplicación. Así que no hay excusa. El que no quiera eh, eh, educarse o aprender un poco más sobre estos temas es porque no quiere, tiene pereza y no quiere hacerlo. Así que no, Sí. eso es Realmente así. ahorita hay muchas herramientas para estudiar, profundizar, indagar. Sí, hay muchas herramientas. Agraciadamente tenemos muchos hermanos que están utilizando muchos medios. Hay un hermano que yo no sé si usted ha visto ese hermano, está en YouTube, obviamente está en inglés también. Él se llama, déjeme ver si lo tengo Michael aquí. Lofton. No, no. Mm. Él se llama, en la página se llama Christian versus Others, algo así, creo que se llama. A ver si lo tengo aquí. No. Es muy bueno. Mira, How to be Christian, How to be Christian. Déjame ponerlo por aquí. Este hermano, a mí me gusta porque lo hace de una forma muy entretenido y él utiliza mucho, este hermano, How to be Christian. Mm. No Se sé ve si lo has bueno. visto, no sé si lo has visto a él. Él utiliza mucho lo que se llama visual, muchas cosas visuales para poder explicar los asuntos doctrinales. Y cuando hace un estudio bíblico, por ejemplo, hizo un estudio bíblico, una exégesis completa de Juan 6, lo hace de una forma tan visual, o sea, que para algunos hermanos que necesitan hacer visual, créeme que no hay confusión. O sea, esa exégesis que él hace, incluso utiliza una manita que tú lo ves que él sigue señalando la manita y moviendo la manita. Sí, sí, una cosa muy, muy interesante. Hay que decirle usted tenga, porque yo supongo que él solo no lo está haciendo. Tiene que haber otros hermanos que lo está ayudando. Pero son herramientas que ustedes pueden utilizar para poder entender esto, especialmente los hermanos esperados,
de lo que es la transustanciación y otros temas que quizás lo mejor quieran indagar, que es el purgatorio, lo que es la Inmaculada Concepción, lo que es la Virginidad Perpetua de María, todo eso que es una doctrina antiquísima, ortodoxa, nada heterodoxa. Y es la Por cierto, sí. ahora que mencionas ortodoxa, hay que acotar también que los ortodoxos usaron el término transustanciación. Sí, de hecho, no tienen problema con el término tampoco. Algunos pseudo ortodoxos, vamos a decirlo así, que son aquellos pues que se oponen al ecumenismo, se oponen a reconocer al Papa como primos interpares por lo menos, ¿no? Ellos son los que están obstaculizando tanto esa unidad, ¿no? que se está buscando. Incluso hace poco tuve una charla con un hermano luterano que él está estudiando para ser presbítero luterano. Ellos allá, ellos le llaman presbítero. Sí, sí. E incluso él ha aceptado que hay muchos teólogos dentro de la iglesia luterana que están quitando el término consustanciación. O sea, no le gusta, no le está gustando. Y están usando el término transustanciación. O sea, lo están usando porque dicen que es mucho más apegable a lo que en sí Lutero quería indicar ahí en eso. Aunque Lutero sí decía que las dos especies estaban juntas, las dos sustancias estaban ahí, pero él lo que nos indicó a nosotros en esa entrevista, que estaba el hermano Luis Lisboa ahí en esa entrevista, que por cierto está en el otro canal hermano de Huella Católica, y lo tiene en el canal también del hermano Lisboa también. Él indicó bien claramente que ya el término de consustanciación no se, o sea, lo están descartando, no lo quieren utilizar, no lo están utilizando, incluso se ha quedado en blanco, no lo utilizan, lo que dicen que ellos creen que hay una presencia real de Cristo en el pan y el vino, y con eso se han quedado hasta ahora. Obviamente no han habido una definiciones en esas cosas, pero bueno, eso es un adelanto más como quien dice para la unidad, o sea, eso está muy bien, yo lo entiendo que está muy bien que eso se haga. Bueno, hermano, no te quiero quitar más tiempo, no sé si tienes algo más adicional que quieras presentar o algo más que quieras indicar. Bueno, solamente una última cosa, ¿no? Que muchas veces se suele citar, ¿no? Por algunos hermanos que, digamos, conocen un poco más de historia que el promedio, hermanos protestantes. Citan textos de padres de la iglesia donde dicen que no hubo cambio de sustancia, ¿no? Y entonces dicen, bueno, como ves, aquí se niega la transustanciación. No, porque están entendiendo la palabra sustancia en un sentido diferente a como la iglesia lo usa para definir la transustanciación. Y de hecho hay un erudito que explica esto, si me permite citarlo, es W.R. Carson, en un artículo llamado La antigüedad de la doctrina de la transustanciación, publicado en la revista América Eclesiástica, de diciembre de 1903. Imagínate, de 1903 ya se aclara esto, dice. Se supone erróneamente que por las palabras naturaleza y sustancia citadas por algunos padres, escritos siglos antes de que las herejías hicieran necesaria una definición precisa y una terminología precisa, pretendían significar lo que los padres tridentinos querían decir con ella. Esto es demostrablemente falso. Las palabras sustancia y naturaleza son sinónimos de lo que en Trento se denominaba especies o accidentes. Entonces, no se asusten si algún hermano o algún protestante en sí les cita algún texto de un padre de la iglesia o de un papa, ¿no? Diciendo que no hay cambio de sustancia. No. Primero porque los eruditos dicen que esos textos pues son debatibles, ¿no? Porque algunos dicen que son apócrifos. Entonces, tampoco hay que darle mucha certeza, pero aún asumiendo que fueran reales, tampoco afectan lo que sería la transustanciación, porque la palabra sustancia se usa en sentidos diferentes. No, quería solamente acotar eso por si acaso algún hermano me acordé de algo que yo sé quizá que en ese debate no se tocó, pero yo sé que en otro, en ese diálogo no se tocó, pero en debates sí se ha tocado, es el uso de la palabra simbólico en los padres de la iglesia, que hay algunos que lo utilizan. E incluso yo tuve hace mucho tiempo atrás, tuve un altercado con el señor Gutiérrez con esa terminología que él no entendía que se usa de un término distinto a lo que se utiliza hoy en día, la palabra simbólico.
No sé si tienes algo que quieras indicar sobre eso. Sí. Sí, bueno, en el diálogo pues cité varios eruditos, ¿no? Porque me gusta siempre citar eruditos, aunque se me acusa de falacia de autoridad, pues no saben distinguir entre citar a alguien para confirmar algo o citar a alguien porque dice algo y bueno, hay que creerlo, no. Yo cito a alguien porque confirma algo que ya se ha demostrado, ¿no? En este caso, pues, no, esta era otra, otra lámina, Mónica. Ok. En realidad, no la coloqué aquí porque, bueno, pensé que no íbamos a tocar esa parte del símbolo, pero tengo las láminas por aquí, bueno, puedo leerla sin problema. Por ejemplo, puedo citar al erudito Adolf von Harnack en su libro Historia de los Dogmas, 7 volúmenes, específicamente el volumen 1, en la página 144-145, le explica lo siguiente, dice, lo que hoy entendemos por símbolo es algo que no es lo que representa. En ese momento, es decir, en ese momento, en el momento de los padres de la iglesia, símbolo denotaba algo que de alguna manera realmente es lo que significa, pero por otro lado, según las ideas de ese periodo, es decir, el periodo patrístico, significa lo realmente celestial. El elemento yacía dentro o detrás de la forma visible sin ser idéntico. En consecuencia, la distinción de una concepción simbólica y realista de la cena debe ser rechazada por completo. También tenemos por lo menos lo que nos dice Frank Leslie Cross y Elizabeth Livingstone en el diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana, publicado por la Universidad de Oxford en 2005. Dice que la Eucaristía transmitió al creyente el cuerpo y la sangre de Cristo fue universalmente aceptado desde el principio, refiriéndose al periodo patrístico, y se usó muy comúnmente un lenguaje que se refería a los elementos eucarísticos como el cuerpo y la sangre en sí mismo. Incluso cuando se habló de los elementos como símbolos o antitipos, no hubo intención de negar la realidad de la presencia en los dones. A partir del siglo IV comienza a generalizarse el lenguaje sobre la transformación de los elementos. Entonces, realmente no hay problema en usar el término símbolo. De hecho, el mismo Concilio de Trento usa la palabra símbolo para hablar de la Eucaristía y no está negando la presencia real de Cristo. Tampoco los padres de la iglesia lo hicieron. Entonces, el problema es cuando piensas que símbolo niega presencia real. No, símbolos se usan en sentido de signo, ¿no? De hecho, cuando hablamos de los sacramentos, hablamos como un signo, ¿verdad? De la gracia de Cristo. En ese sentido, pues la palabra símbolo la usa el Concilio de Trento para hablar del signo de la Eucaristía. Sí, hoy en día el símbolo, la palabra símbolo se utiliza como para indicar algo que en sí no está, pero bueno, es algo que significa algo. Sí, que no es real, sino que no es por lo menos he visto publicaciones de páginas anticatólicas, ¿no? Alegando para refutar, ¿no? Ellos la transustanciación y ponen una maqueta y una persona. Entonces dice, por lo menos, esta es una casa, ¿verdad? Señalando, esta es una casa y están señalando la maqueta. Entonces el otro dice, ah, sí, es verdad, es una casa, como que se congeló. No sé si soy yo. Dígame, hermano, si soy yo o es él. Cuando en realidad no. O sea, nosotros creemos que es real, sustancial y sacramentalmente. Sí, ¿se escucha? Sí, sí, yo te escucho, pero se congeló de momento ahí. No sé si fui yo o fuiste tú. Pero en sí traje eso porque yo sé que yo en el diálogo no se habló, pero a mí me extrañó que no se hubiese hablado. Bueno, sí, sí, es lo importante. Sí, pero lo principal es que algunos hermanos evangélicos utilizan ese argumento cuando obviamente la palabra símbolo en aquel tiempo era muy distinto el significado a lo que es hoy sobre eso. Pusiste ahí una captura sobre lo que es el sacrificio. Muy interesante. Me gustaría que hablara sobre eso ahí, rapidito, ahí, por encimita. Muy bueno, sí, está muy bueno. Sí, claro. Bueno, explicando un poco el contexto en el que lo dice este erudito, ¿no? Porque eso es algo que también quiero hacer notar, ¿no? Al citar a un erudito hay que leerlo, porque no solamente porque lo dice, no, hay que conocer las razones de por qué lo dice y todo eso. En este caso, este erudito llega a esta conclusión es después de haber leído y estudiado lo que decía Lutero.
¿no? Lo que decía Lutero respecto a la Eucaristía. Y como Lutero, pues, criticó a los padres de la iglesia por hablar de la Eucaristía como sacrificio. ¿No? Entonces, este erudito menonita, Harry Lowell, dice lo siguiente: los padres de la iglesia, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano y Cipriano, parecían creer en la naturaleza sacrificial de la misa y mantenían la transubstanciación o la consubstanciación. Claro, esto es aquí una forma que él trata de explicarnos lo que él ve tanto en los escritos de Lutero como en los de los padres de la iglesia referente a la Eucaristía como sacrificio, que es algo que realmente no sé por qué se niega si está tan claro. De hecho, desde San Ignacio de Antioquía, que ahí sí podemos decir, ¿no? De San Ignacio de Antioquía ya se ve la Eucaristía como sacrificio, al hablar de la mesa del altar, ¿no? Sí. Cuando se habla de la mesa del altar, pues, porque obviamente se hace un sacrificio. Yo utilizo un argumento del hermano Trent con respecto a 1 Corintios 10, que es muy bueno, donde Trent hace referencia a los 3 tipos de sacrificios utilizados en 1 Corintios 3:15 en adelante. Es muy bueno, ahí habla de la mesa del Señor como el altar mismo, una comunión con el altar, bueno, todo eso. Pero él nada más, habían unos cuantos que hablan sobre eso, incluso, wow, se me escapó el nombre, lo tenía ahorita y se me escapó. Había uno de los que yo había leído que indicaba que decía que al igual como la regeneración bautismal es unánime también, que los padres de la iglesia hablen de la Eucaristía como un sacrificio. O sea, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero yo sé que lo dijo un reformado. Creo que fue un reformado que lo había dicho. De hecho, yo tengo una cita de J.N. de Kelly, otro erudito en patrística, en su libro Early Christian Doctrine, de cuarta edición de 1968. Él dice lo siguiente: era natural que los primeros cristianos pensaran en la Eucaristía como un sacrificio. El cumplimiento de la profecía exigía una ofrenda cristiana solemne y el rito mismo estaba envuelto en la atmósfera sacrificial con la que nuestro Señor invistió la última cena. Las palabras de la institución, esto, touto poiete, deben haber estado cargadas de matices de sacrificio para los oídos del siglo II. Justino, en cualquier caso, entendió que significaban ofrece esto. El pan y el vino, además, se ofrecen como memorial eis anamnesis de la pasión, frase que en vista de su identificación con el cuerpo y la sangre del Señor, implica mucho más que un acto de recogimiento puramente espiritual. Es muy extraño que estos eruditos lleguen a esas conclusiones y aún así sigan siendo protestantes. De verdad que no entiendo. Pero sí, porque el problema, bueno, por lo que yo he podido analizar, ¿no? El problema es más que todo la autoridad del papado, ¿no? O sea, porque ellos pueden aceptar algunas doctrinas, pero si no comprenden el papado, pues no se hacen católicos. Igualmente lo han dicho protestantes convertidos al catolicismo, como Marcus Grody. Es decir, ¿dónde radica la autoridad final? Cuando él descubrió que no era en la escritura, sino en el Papa, en el magisterio, pues ahí él dijo, bueno, tengo que hacerme católico y aceptar todo lo que la iglesia enseña. ¿Verdad? Que esto también lo recalco yo mucho. O sea, si tú aceptas la autoridad de las escrituras, por lo tanto debes aceptar la autoridad de la iglesia. Y como dice San Agustín, no creyera en la autoridad de las escrituras si no me moviera a ellos la autoridad de la iglesia católica. Es correcto. Bueno, hermanito, no te quito más tiempo. Creo que con esto está más que claro. Yo creo que está respondido las preguntas con respecto a los términos, la terminología, porque yo sé que muchos hermanos evangélicos apelan a eso, de que esa terminología no está en los primeros siglos, no está esa palabra. La palabra Trinidad no está, la palabra purgatorio no está en la Biblia, no está. No lo dicen los padres de la iglesia, ¿no? Pero es como decía el hermano Richard, está la definición. O sea, desde el comienzo está la definición y está lo que es la sustancia misma de lo que es la definición, está ahí. Y lo mismo pasa también lo dice. Sí, Willy Graham lo dice, sí. No, claro, yo sé que sí, pero que lo apliquen es otra. Sí. Sí, eso es otra cosa. Bueno, mi hermanito, gracias entonces por estar aquí. Tú tienes un canal, ¿verdad? ¿Tienes un canal que estás comenzando ahora? No, realmente estoy transmitiendo desde mi perfil de Facebook, ¿no? Si de repente cuando quiero hablar de un tema, pues por ahí estamos. Y cuando alguien quiera conversar, también pues les permito la entrada a la transmisión.
Muy bien. Igualmente Pues ya estás saben, invitado, ¿no? Sí. sí, ya saben, si quieren dialogar con el hermano o quieren ver algún diálogo que está haciendo con algún tema, pues pueden ir a visitar en su perfil, Richbel Meléndez, como está escrito ahí. Igualmente para enero voy a hacer un programa, digamos que más detallado sobre este mismo tema. No, de repente añado cosas que no dije en el diálogo por falta de tiempo, pero bueno, me lo han pedido varios hermanos y bueno, hay que... No lo hago ahorita porque está reciente el diálogo que sostuve Sí, con el ya hermano, entiendo. entonces vamos a esperar un tiempo y... Ah, bueno, y para enero también tengo un diálogo con el mismo hermano sobre la sola escritura. También va a ser Yo tengo un hermano con él mismo, hermano, o sea, un diálogo con él diálogo. mismo. Sí, un diálogo con él mismo. Bueno, un debate mayormente. Él quiere debate. Con respecto a la Inmaculada Concepción. Muy, muy buen tema. Creo que sería la primera vez que voy a debatir ese tema. No recuerdo haber debatido ese tema. Pero creo Yo le dije a que él, pero para marzo, del tema de la Inmaculada, pero también me dijo que... yo le había dicho para este mes, pero obviamente es que se me hace imposible. O sea, son los días que tengo libres son muy pocos y escasos, porque los hermanos que están viendo, que van a ver este video, soy ministro de la música y que eso también soy catequista. Y aunque me gusta la apologética y me gusta estar dialogando y haciendo catequesis aquí por las redes sociales, tengo que dar prioridad a mi parroquia. Y el Y la estudio en Dazán también. Sí, también. Ah, sí, Hay esa que es otra, cuidarlo. sí. Esa es otra. Ya entré. Me toca el examen final. Ah, bueno. Ya vamos a ver cuándo lo hacemos. No, está fuerte. Esos textos que tengo que memorizarme está fuerte. Pero anyway. Bendiciones a todos los hermanos, a los que quieran aprender y tienen un diplomado en apologética. Ahí está Dazam. Es muy bueno también. Se los recomiendo para que puedan tener un diplomado en lo que es la apologética. No te ajoran. Eso es lo mejor de todo. Y Estudias a tu tiempo. Sí, a mi tiempo. Y créeme que yo llevo mucho tiempo. Sí, sí. Así que, pero nada, lo que a ellos les interesa es que sea consistente. Y yo creo que eso es lo que marca un buen catequista y un buen apologista, que sea consistente, que sigan aprendiendo y que sigan instruyéndose más. Pues, no sin hasta aquí termino este video, no sin antes decirles que apoyen este canal, denle like, suscríbanse. Está poquito, es la primera vez que se me está haciendo. Pero espero en el nombre del Señor que siga creciendo. Y está lo que es el canal hermano, que es el de Huella Católica, que pueden ir pasar allá también para ver los debates, algunas catequesis que se hacen. Este mes no hay debate. Este mes estamos en disciplinado, no, eso es broma. Estamos en meditación por el mes litúrgico de lo que se está conmemorando, que es la Navidad. Pero van a ver cierta catequesis con respecto a lo que es el Adviento, lo que es la Navidad, lo que es ciertas cosas que están pasando. Así que bendiciones, mis hermanitos. Richbel, muchas bendiciones. Gracias por visitarme, de verdad. Gracias a ti, hermano. Es que están las puertas abiertas para ti cuando quieras. Si quieres hacer Gracias. un diálogo, si quieres hacer todo. Y a los hermanos que también quieran visitarme, pues déjenme escrito aquí en los comentarios. Ustedes hablen ahí, siempre y cuando que sea con respeto, ¿ok? Bendiciones y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Cuídense. Bendiciones.